Hola a todos y bienvenidos. En el siguiente video vamos a dar un repaso de las normas APA. Veremos las diferentes formas de hacer las citas. Para esto nos tomamos el siguiente artículo llamado Ventaja del uso de las TIC en el proceso de la enseñanza-aprendizaje desde la óptica de los docentes universitarios españoles, el cual lo podemos encontrar en la siguiente dirección. Bueno, para nuestros ejemplos, como primera medida vamos a tomar la cita textual basada en texto utilizando la norma APA. ¿Qué tenemos de tener en cuenta para hacer ese tipo de citas? Primero que todo, debemos revisar que nuestra cita textual no supere las 40 palabras. Vamos a revisarlo. En Word tenemos la herramienta del contador de palabras. Nos dice que la parte subrayada son 36 palabras. Y para nuestra cita debemos tener lo siguiente. La frase textual va entre comillas. Después de las comillas se indican los apellidos de los autores, el año y la página, como lo vemos en esta forma. Entonces la cita va entre las comillas, después abrimos paréntesis, dentro de los paréntesis vamos a invocar los apellidos de los autores. Debemos tener en cuenta que la primera letra va en mayúscula y cada autor va separado con coma. Si nuestra cita es de más de 3 autores, el último autor lo vamos a concatenar con la I, terminamos con coma, ponemos el año, coma, la P de la página y el número de la página de la cual se obtuvo la cita. Como segunda medida vamos a mirar la cita textual basada en el autor utilizando la norma APA. ¿Qué debemos tener en cuenta en este tipo de cita? Que nuestra cita textual va entre comillas, citando el autor al inicio del texto y el año, y al final de las comillas se escribe la página como lo vemos en el apartado. De igual forma también tenemos que revisar que nuestra cita no pase de 40 palabras. Vamos a hacer la revisión. Tenemos 36. Entonces, como nos decía la norma, tenemos que invocar a los autores. Recordemos que los autores van con la primera letra en mayúscula, separados por comas, lo concatenamos con la I si es de mayor de 3 autores, después entre paréntesis vamos a poner el año y iniciamos una frase con la cual podamos concatenar nuestra cita. En este caso pusimos la palabra indican que, la cita va entre comillas. Una vez terminada la cita vamos a abrir un paréntesis, vamos a poner la letra P, punto y el número de la página donde se obtuvo la cita. Para el punto número 3 vamos a mirar cómo es la cita textual de más de 40 palabras basadas en el texto utilizando la norma APA. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer este tipo de cita? Entonces, el texto se escribe en un párrafo independiente con sangría, sin comillas y sin cursiva. Al final se coloca un punto y la referencia que incluye el autor, el año y la página. Entonces, vamos a revisar que nuestra cita es más de 40 palabras. En este momento tenemos 87. Como lo decía nuestra norma, el texto se escribe en un párrafo independiente con sangría. Aquí vemos que la sangría está, ¿sí? Vemos que está sin cursiva y sin comillas, y al final vamos a escribir nuestros autores entre paréntesis. Recordemos que el apellido va a la primera letra con mayúsculas separados por coma, lo concatenamos con la letra I, ponemos el año, coma, la P de la página y el número 3, que fue la página desde donde se obtuvo nuestra cita. En nuestro punto 4 vamos a revisar cómo se hace para citar
una cita textual de más de 40 palabras basadas en el autor utilizando la norma APA. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, se escribe el nombre del autor o los autores y el año. En un párrafo independiente con sangría y sin comillas y sin cursiva se escribe el texto. Se finaliza con un punto y entre paréntesis la página, como lo vemos en el siguiente ejemplo. Entonces, invocamos los autores, ¿sí? Para eso lo vamos a concatenar con una idea que sería algo relacionado al texto. Para nuestro ejemplo se puso para la aplicación de las TIC en la docencia universitaria, Soto, Senra, Martínez y Otero, año 2009, mencionan que, y escribimos nuestra cita en un párrafo independiente con sangría. Aquí vemos nuestra cita. Vemos que es más de 40 palabras y la finalizamos. Entre paréntesis ponemos la P, punto y el número de la página de la cual se obtuvo nuestra cita. Para nuestro quinto ejemplo, vamos a hacer una cita basada en otro autor usando nuestra norma APA. ¿Qué nos dice la norma? Se debe invocar como primera medida se invoca el primer autor. Luego, entre paréntesis, se agregan el autor o los autores separados por coma y el año. Se escribe la cita y se termina con un punto, como lo vemos aquí en nuestro ejemplo. Entonces, inicialmente invocamos a nuestro primer autor, el cual fue citado, ¿sí? Como lo citaron aquí Soto, Senra, Martínez y Otero. Vemos que los autores están sus apellidos separados por coma, se concatena con la I, ponemos el año, todo esto va entre paréntesis, hacemos nuestra cita y terminamos con un punto. Para nuestro ejemplo número 6, vamos a hacer una cita parafraseada basada en texto usando la norma APA. Para este ejemplo se tomó como referencia el punto 1. Entonces, la norma que nos indica. Al final de la frase se escribe entre paréntesis el autor o los autores separados por coma y el año. Entonces, vamos a parafrasear la cita o vamos a poner las ideas de esa cita. En este caso se puso: con la inclusión de las TIC en la educación, los cursos, estudiantes y profesores podrán estar separados por grandes distancias sin que ello afecte el proceso de formación. Esto fue una idea de estos autores, de Soto, Senra, Martínez y Otero. Vemos que está estructurado de esta forma, ¿sí? Se escribe el parafraseo y se termina con los autores encerrados en paréntesis, se ponen los apellidos de los autores. Recordemos que la primera va en mayúscula, los autores van separados por coma, se concatena con la I si es de mayor de 3 autores y se termina con coma y el año. Para nuestro último ejemplo, es la cita parafraseada basada en el autor usando la norma APA. Para este se tomó como referencia nuestro punto número 3 visto anteriormente. ¿Qué debemos tener en cuenta? Vamos a iniciar la frase invocando al autor, se escribe el año, entre paréntesis, y en otro párrafo se escribe el parafraseo o la idea, como lo vemos en este ejemplo. Entonces, vamos a concatenar la idea de los autores con alguna palabra. Entonces, ¿qué palabra se utilizó? Se utilizó con la aplicación de las TIC en la docencia universitaria. Ponemos los autores, después entre paréntesis se pone el año y se concatenan con una palabra. En este momento se utilizó mencionan que,
se puede escribir, se concluyen que o cualquier otra palabra. Y en un párrafo independiente vamos a escribir nuestro parafraseo o nuestra idea, que en este caso fue: la modernización tecnológica en el campo de las TIC integrada en la educación permiten cambiar los modelos de enseñanza presencial y a distancia a modelos en línea, usando las diferentes redes y plataformas, conectando al profesor con el alumno sin que se pierda la base de la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, y para nuestra parte de número 2 vamos a revisar las referencias de nuestra norma APA para los siguientes documentos: documento en un sitio web, una ley y una tesis. Entonces, como ejemplos tenemos lo siguiente: vamos a tomar el documento en sitio web, los cuales vemos aquí publicado. En la segunda vemos la tesis, y como tercera vemos la ley. Entonces, ¿cómo hacemos en Word para aplicar las referencias siguiendo nuestra norma APA para estos tres documentos? Entonces, para nuestro documento en sitio web vamos a hacer lo siguiente: vamos a entrar a nuestra pestaña referencias, revisamos que el estilo esté en APA, entramos a administrar fuentes, vamos a dar en nuevo, ¿sí? Y aquí vamos a escoger el tipo de documento. Del documento sitio web vamos a coger como referencia este del Ministerio de Educación. Entonces le daríamos editar, vamos a revisar que es un autor corporativo, ponemos el nombre del autor corporativo, el nombre del sitio web, que sería Mineducación, el año de la publicación del documento, el mes y el día, y la URL de la cual se obtiene el documento. La pondríamos acá, le daríamos a aceptar, y en esta parte nos mostraría cómo sería la entrada bibliográfica o cómo se mostraría cuando invoquemos nuestra lista de referencias. Al dar cerrar nos aplicaría si le daríamos en esta partecita actualizar nuestra lista, inmediatamente todas las referencias que estemos trayendo a nuestro documento nos la listaría en este apartado. Como segunda medida vamos a mirar cómo se referencia una tesis. En este momento tomaríamos como referencia el de Salazar Fernández. Entonces, ¿cómo lo haríamos en Word? Lo mismo, revisamos nuestro estilo que esté en APA, entraríamos a administrar fuentes, seleccionaríamos en nuevo, ¿sí? En esta parte donde dice informe, y llenaríamos nuestros campos. Entonces, ¿cómo lo hicimos? En esta parte escogimos informe, en esta parte donde está el autor, para ponerlo le daríamos en editar, ingresaríamos el apellido, si tiene dos apellidos entonces espacio, el segundo apellido, si tiene nombre, y posteriormente el segundo nombre. Le daríamos aquí en el botón agregar y él bajaría en esta parte. Si vamos a agregar más, haríamos el mismo ejercicio: apellidos, nombre, segundo nombre y agregar. Una vez terminemos daríamos a aceptar, y en la parte del autor nos saldrían los autores o el autor. Como segunda medida pondríamos el título de la tesis. Para este caso pusimos los significados sobre los comportamientos suicidas en un grupo de estudiantes. Continuamos con el título, el año de la publicación, la ciudad de la publicación. Si nosotros queremos ver los campos obligatorios, le daríamos clic acá para seguir llenando, ¿sí? En esta parte ponemos el tipo del informe, que sería para nuestra tesis el grado académico, la institución, que sería la Universidad Católica de Pereira en nuestro ejemplo,
y el lugar de la publicación que lo vimos. Le daríamos a aceptar e inmediatamente nos está mostrando cómo sería la entrada de la cita bibliográfica, que sería de esta forma: apellido o apellidos de los autores, coma, nombre del autor o los autores, punto, espacio, abrimos paréntesis, año de la publicación, cerramos paréntesis, punto, título, punto, grado académico, punto, coma, institución, coma y lugar de publicación. Teníamos aquí en cerrar, y cuando lo invocaríamos, inmediatamente la referencia se invocaría y se listaría en nuestra lista de referencias. Y como última medida sería nuestra ley. En este momento la vamos a hacer de forma manual y vamos a ver cuál es la estructura para crear nuestra lista de referencia de una ley, que sería así de la siguiente forma: el título, espacio, abrimos paréntesis, la fecha de publicación, punto, abrimos corchetes, el tipo del medio, o sea, en qué tipo lo vamos a encontrar, en medio electrónico en este caso, punto, espacio, lugar de la publicación, en este ejemplo es Bogotá, dos puntos, espacio, la editorial, en este caso pondríamos desde dónde la obtuvimos. Para nuestro caso lo obtuvimos del Ministerio de Educación, ¿sí? Se ponen entonces lo vamos a cortar, le pusimos ME como Ministerio de Educación, punto, después un espacio, disponible en, ponemos la URL, ¿sí? Espacio, abrimos corchetes y entre los corchetes la fecha de la consulta. Para nuestro ejemplo lo pondremos marzo 25 de 2019. Bueno amigos, esto es todo para la parte de las listas de referencias y las citas en nuestra norma APA. Nos vemos próximamente. Bienvenidos. El siguiente video tiene como objetivo dar a conocer cómo se cita y se referencia un artículo y un libro teniendo en cuenta la norma ICONTEC apoyada al procesador de palabras Microsoft Word. Vamos a iniciar entonces con el tema del artículo. En ICONTEC, en las normas ICONTEC, tenemos dos formas de citar directa, que son cita directa breve. Su característica: inicia abriendo comillas, se puede escribir desde una palabra hasta 6 renglones. Después de haber hecho eso, se cierra el párrafo y nos vamos a la barra de herramientas, damos clic en referencias. Después de haber hecho clic, buscamos insertar nota al pie y luego automáticamente nos aparece el número 1. Este número 1 debe aparecer al final del párrafo y también debe aparecer aquí en pie de página. Tenemos que tener muy en cuenta que también quede en pie de página, ya les explico por qué. El segundo ejemplo de una cita textual es una cita directa extensa. La característica de la cita directa extensa es que se hace a más de 6 renglones, se debe separar al lado y lado, con una sangría de 4 espacios y 5 comillas, utilizando tamaño de letra 11 y un espacio sencillo. Tengamos en cuenta entonces que terminamos de escribir ese párrafo, nos fuimos a referencias, damos clic en insertar nota al pie y aparece automáticamente el número 2. Recordemos que este número 2 también tiene que aparecer en pie de página. Un tercer ejemplo de cita, teniendo en cuenta la norma ICONTEC, es la cita indirecta o cita parafraseada.
Esta cita tiene como característica nombrar o mencionar al autor de primeras. Después de haber nombrado, nos paramos el final de ese nombre, nos vamos a referencias, insertar nota al pie, clic en insertar nota al pie y aparece automáticamente el número 3. Luego de haber escrito, de haber hecho que aparezca automáticamente el número 3, se escribe la idea del autor o el pensamiento del autor y se cierra con un punto. En esta cita no se debe colocar ni comillas ni cambiar el tipo de letra. Recordemos entonces, tenemos 3 tipos de letra para ICONTEC: cita directa breve, cita directa extensa y cita indirecta o cita parafraseada. Ahora, ¿cómo se referencia? ¿Recuerdan que les dije que cuando hacemos insertar nota al pie, aparece automáticamente en el párrafo y en el pie de página? Bien, entonces lo que hacemos para referenciar es empezar a colocar los datos que vamos a referenciar de lo que nos gustó, del libro, del artículo, de una ponencia, de un video. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que tener muy en cuenta que para referenciar hay un orden, una ortografía y una puntuación. Vamos a iniciar entonces escribiendo los apellidos del autor. ¿Cómo los tenemos que hacer? Con mayúscula fija. En este caso es Cavero, su primer apellido separado de una coma. Luego sigue Almenara con un punto y luego con mayúscula inicial escribimos el nombre del autor. Luego vamos a escribir el título del artículo, que es Reflexiones educativas sobre las tecnologías de la informática y la comunicación. Ahí aparecía TIC. Y luego seguimos con un punto. Escribimos el año en que fue publicado el artículo, el volumen, que en este caso es el volumen número 1, coma, aparece la P minúscula, P, punto, 19, las páginas, a la 27, punto. En la segunda referencia, tomé, por ejemplo, la misma de arriba porque es el mismo artículo. En la tercera referencia está la referencia del libro. ¿Cómo lo hicimos? De la misma manera que hicimos la 1 y la 2. Escribimos el apellido del autor con letra mayúscula fija. Luego sigue el nombre con mayúscula inicial, punto. La comunicación es vida, que es el título del libro. Y nos encontramos con 2 puntos. Esos 2 puntos dan a conocer que es un subtítulo el que está seguido. El subtítulo es Reflexiones eclécticas sobre TICs y contenidos audiovisuales. Punto. Luego vamos al volumen. El volumen es el 191 y aparece las letras PP, que son las páginas en las que está el libro, que es de la 3 hasta la 105, punto, y finalizamos con el año en que se publicó el libro, 2011, punto. Gracias por toda su atención. Espero que el video haya logrado tener algunas pautas sobre el manejo de las normas ICONTEC para citar y referenciar un libro y un artículo. Muchas gracias.
Bueno, para citar de normas APA basadas en el texto, colocamos las doble comillas y dentro de las comillas colocamos el texto en el cual vamos a utilizar o vamos a citar. Entonces, fuera de las comillas, colocamos entre paréntesis el apellido del autor, siempre va la primera letra en mayúscula, si son más de dos autores, entonces se separa por coma, y luego va el año y el número de página del cual fue tomado el texto. Para las normas IEEE se coloca también en doble comilla, y antes de colocar el texto colocamos los corchetes y se coloca el número 1 para el cual hace referencia a la norma. Para citar, para una cita breve textual, colocamos también las comillas dentro de las comillas del texto y colocamos fuera de las comillas el número 1, que eso me indica que en el pie de página están los datos del autor o los autores del cual fue tomado esa cita, del cual fue tomado esa cita. Entonces, luego, para referenciar, me voy a los botones de la barra de herramienta, en el cual dice referencias, y ahí voy a encontrar administrar fuentes, estilo, bibliografía y cita bibliográfica e insertar cita. Entonces, en estilo cambio la norma. Aquí ya está la IEEE. Luego de la IEEE me voy, que ya tengo el estilo de la norma, me voy a administrar fuentes. En administrar fuentes me aparece una ventana en el cual aquí ya tengo cargado unos datos. Entonces, si no tuviera nada, le daba en nuevo para llenar los datos, pero como ya los tengo, más les voy a mostrar que voy a editar. Entonces aquí me aparece documento en sitio web. ¿Por qué me aparece documento en sitio web? Porque para los videos, entonces se coloca el tipo de fuente bibliográfica documento en sitio web. Entonces aquí colocamos el autor o los autores, luego el nombre del sitio web del cual fue tomado el texto, el año, el mes, el día, y en la URL colocamos la dirección del cual fue tomado el texto. Aquí luego le damos en aceptar, pero yo lo voy a darle en cancelar para que no me vaya a borrar lo que ya he hecho. Entonces le doy cancelar, cerrar, y me voy a bibliografía. Aquí me despliega esta ventana y le doy un clic donde dice bibliografía y automáticamente ya me despliega la referencia citada en norma IEEE. Esta es la forma como debemos hacerlo cuando vamos a referenciar con la norma IEEE. Gracias.